vamos a hablar un poco de los efectos funcionales de los hemoderivados. ¿Sí? Hasta ahora es todo lo que tiene que ver con la utilización de hemoderivados en matrices nutricionales para formular. Vamos a evaluar los efectos funcionales y para evaluar la funcionalidad de los hemoderivados, básicamente nos vamos a enfocar en los tres sitios epistemológicos en los cuales habíamos planteado anteriormente. Uno, el tracto gastrointestinal, en todo lo que es la interacción entre el alimento, la microbiota y el intestino. ¿Sí? El segundo, que tiene que ver con todo el metabolismo intermedio celular del animal. Y el tercero, que tiene que ver con la respuesta inmune. Y para esto yo lo dividí y arranco con el tema cerdos, porque en cerdos los hemoderivados son productos que se utilizan en gran cuantía y mucho más por su efecto funcional que por su efecto nutricional. Este otro trabajo, ¿sí?, que es del año 2015, del grupo de SAN, ¿sí?, evalúa en este caso un spray dry, o sea, un plasma spray dry, pero de aves, ¿sí?, y comparado también con uno, ¿sí?, de cerdos. Y lo que ve es que aumenta la ganancia de peso de cerdos, pero también no solo aumenta la ganancia de peso, y para explicar esa ganancia de peso, lo focaliza en dos puntos. Uno es aumenta de la digestibilidad aparente total de la proteína, lípidos y calcio, con lo cual se está absorbiendo más cantidad de nutrientes en dietas que son isonutritivas, o sea, isoenergéticas, isoproteicas, aumenta la digestibilidad aparente, ¿sí? Y a nivel del tracto gastrointestinal, ellos evalúan que hay menor incidencia de diarrea, hay una mayor altura de vellosidades y menor profundidad de criptas, tanto en duodeno como en yeyuno, y hay una mayor actividad enzimática, tanto de amilasa como maltasa y tripsina, y de ahí el aumento de esta digestibilidad de las diferentes fracciones. Y también evalúan una disminución de conteo de E. coli a nivel intestinal. ¿Sí? En este otro trabajo, el mismo grupo, o sea, de SAN, ¿sí?, trabajando también con plasma de aves, comparado también en cerdos, ¿sí?, lo que evalúa en sangre es que aumentan las proteínas plasmáticas totales circulantes y las inmunoglobulinas G. ¿Sí? Hay una disminución de enzimas hepáticas, con lo cual se está demostrando una mejora en la funcionalidad hepática. En yeyuno, una disminución del factor de crecimiento tumoral y hiperexpresión de niveles del ARN mensajero de la zona Ocludens 1 y Ocludens 2 y Ocludina, ¿sí? Acá está el gráfico, esto es a nivel intestino, ¿sí? O sea, son las uniones, ¿sí?, que unen las dos células adyacentes, y esta hiperexpresión de estos niveles de ARN mensajero significa una mayor estabilidad del intestino, que lo observa tanto a nivel yeyuno como a nivel ilio, ¿sí? ¿Está? O sea, tanto sea con la claudina y también aumentando la concentración a nivel plasmática de interleuquina 10, ¿sí?, e hiperexpresando, ¿sí?, los efectos de mucina y los factores de la familia de las trefoil, ¿sí? ¿Está? Y demuestran que no hay diferencias entre la efectividad por estas funciones, ¿sí?, en el plasma de aves con el de cerdos, ¿sí? O sea, el de cerdos es una materia prima que es más clásica para estas funcionalidades, y han demostrado que el plasma de aves, ¿sí?, cumple exactamente la misma función. Este trabajo de Howe, ¿sí?, está evaluando la morfología intestinal y el crecimiento también en cerdos, ¿sí?, suplementados, o sea, en dietas libres de antibióticos, ¿sí?,
¿Está? En ambientes, diríamos, asépticos y ambientes contaminados, ¿sí? Y básicamente lo que evalúa es una respuesta productiva, ¿sí? Con aumento de ganancia de peso y disminución de conversión alimenticia, ¿sí? ¿Está? Evalúa la relación cripta-vellosidades intestinales y ve una mayor proliferación de las vellosidades, ¿sí? Y mejor funcionalidad de las criptas de los animales alimentados con plasma, ¿sí? Pero lo que encuentra es una interacción ambiente-suera, ¿sí? Donde los mejores tratamientos que observó es cuando no había desafío, ¿sí? O sea, si no había desafío, ¿sí? Los intestinos funcionaban mejor. Y si no, en tratamientos con desafío, pero que habían sido suministrados suero. Si había desafío y no había suero en el alimento, el desarrollo intestinal y la respuesta productiva era mucho peor. ¿Sí? ¿No? En este trabajo no solo se evalúa la respuesta inmune, sino la capacidad total antioxidante y la morfología intestinal, también en cerdos jóvenes, ¿sí? Donde se evalúa el aumento de una ganancia de peso, una disminución de conversión, y en sangre no encuentran diferencias en IgG, IgA ni actividad antioxidante, ¿sí? No encontraron diferencias, pero sí encontraron una diferencia marcada y estadísticamente significativa de vuelta en la relación criptovellosidad del intestino, ¿sí? Y haciendo una simulación con epitelio del yeyuno in vitro, evaluaron la proliferación epitelial, que es mayor cuando los animales consumían plasma porcino, y no solo eso, sino que en el tracto respiratorio de las aves había una hiperexpresión de interleuquina 10 y el RNA mensajero de interleuquina 10 contra lipopolisacáridos, ¿sí? Bacterianos. O sea, que no solo la respuesta inmune era a nivel intestinal, sino que la observara también a nivel respiratorio. Vamos al capítulo aves. También con el mismo esquema les voy a mostrar diferentes trabajos científicos. Básicamente vamos a arrancar con esta revisión bibliográfica en donde habla de las proteínas, no como aportadores de aminoácidos, sino como proteínas especiales, ¿sí? Y habla de dos grupos de proteínas y las agrupa en las de origen vegetal y las de origen animal, ¿sí? Y las de origen vegetal concluye que tienen alta concentración de principios de actividades con actividad biológica, que hay que cuantificar, pero ¿por qué? Porque son factores antinutricionales, ¿sí? Las proteínas vegetales, por ejemplo, el factor antitripsina de la soja, el más clásico, ¿sí? Lo tenemos que cuantificar, ¿sí? Como para poder hacer una buena nutrición, porque son sustancias deleterias de la performance de los animales. Pero por otro lado, las proteínas de origen animal, de todas, o sea, de los diferentes orígenes, ¿sí? También dicen que hay proteínas, ¿sí? Que tienen alta concentración de actividad biológica, pero son factores pronutricionales, o sea, los factores vegetales los determina como antinutrientes y los de origen animal como pronutrientes. Entonces, para evaluar los efectos pronutrientes, ¿sí? En este caso del suero bovino, ¿sí? Secado por spray dry, en el consumo, salud y crecimiento de pollos en diferentes ambientes, ¿sí? En ambientes limpios y en ambientes desafiados, lo que observa es que la ganancia diaria, la ingesta, la eficiencia alimenticia, tiene una correlación lineal positiva con el suero secado por estradiol en fases preiniciales. O sea, en pollitos chiquitos, a mayor inclusión de suero bovino, mejor ganancia, ingesta y eficiencia alimenticia. Y ganancia y eficiencia alimenticia, más no así la ingesta, ¿sí? Lo observa en la fase preinicial e inicial, o sea, desde los 0 a los 21 días, observa que existe un efecto favorable lineal
a la inclusión del suero bovino sobre la ganancia diaria y la eficiencia alimenticia. Y determina también que hay una interacción ambiente-suero, ¿sí? Donde los mejores tratamientos son cuando no hay desafíos de cama, o sea, cuando no hay desafíos, los animales crecen mucho mejor, o si hay desafío, pero solo en las dietas con suero, o sea, si en las dietas, ¿sí?, no tienen suero y están en ambientes contaminados, la performance caería. Bien, este trabajo es con suero de sangre bovino, en el crecimiento, la respuesta hemática y el costo-beneficio en aves. Básicamente concluye que hay un aumento de la ganancia de peso y disminución de la conversión en la producción, que mejora la ingesta de proteínas, pero también la eficiencia de utilización, ¿sí? El índice de eficiencia de utilización de la proteína, que incluye lo que es la digestibilidad y el valor biológico, se ve muy favorecido por la utilización de harina de sangre, ¿sí? Y hace una comparación en dietas tardías con el efecto deleterio que era muy observable, ¿sí? Estos son trabajos nuevos, son trabajos producidos en África, donde se utiliza alta cantidad de harina de pescado y genera una hiperproliferación intestinal con desarrollo de clostridiosis, ¿sí? Lo que se ve es que no hay problemas de utilizar harina de sangre a concentraciones tan altas como las que ellos usaban con harina de pescado y tenían efectos deleterios, ¿sí? Evaluando sangre, pero solo volumen corpocular medio, hemoglobina corpocular media y recuento linfocitario, no encontraron diferencias y encontraron un mejor retorno económico, ¿sí?, a dosis respuesta lineal positiva, ¿sí? Contra mayor inclusión de harina de sangre bovina, mejor era el retorno económico. Ahora, cuando se usó harina de sangre en condiciones cálidas y del trópico, ¿sí?, encontraron también una respuesta económica, ¿sí?, y determinaron que se pueden utilizar hasta un 6% de inclusión con resultados económicamente favorables, ¿sí? La ecuación de predicción económica, ¿sí?, es lineal hasta el 6% de inclusión. Estamos hablando de 60 kilos por tonelada de naves. Por último, con el tema de efectos funcionales sobre la sanidad, ¿sí? 1. Disrupción de la barrera intestinal, ¿sí?, efectos del impacto nutricional del plasma dietario, aumentando ganancia de peso y disminuyendo la conversión, básicamente por disminución de interleuquinas proinflamatorias. Este es un trabajo que yo le decía, pues se administraron inmunoglobulinas de suero ovino, ¿sí?, y se evaluó de lactobacillus y enterobacterias, y lo que determinaron es que la administración de inmunoglobulinas séricas ovinas aumentaron la proliferación de lactobacillus y disminuyeron la de las enterobacterias, teniendo un ambiente intestinal más favorable a la absorción. Este es un trabajo con plasma secado por spray dry, ¿sí?, y este es en lechones y básicamente disminuye, ¿sí?, lo que es enterotoxemia, ¿sí?, todo el edema intestinal, por disminución de edema de mucosas, ¿sí?, y de daños bacterianos, ¿sí?, básicamente por modificación de mediadores moleculares. Y concluye que podría tranquilamente reemplazar a los antibióticos, ¿sí?, por plasma secado por spray. Seguimos con virus. Pacientes con VIH. Este es un trabajo en humanos donde se habla que disminuye el daño de enterocitos, ¿sí?, en la utilización de inmunoglobulinas derivadas del bovino, la repara las lesiones enteropatogénicas del VIH y mejora la funcionalidad duodenal
incrementando el conteo de CD4 positivo, ¿sí? Y también ellos sugieren promover el reemplazo de antibióticos por plasma secado en spray en esos tratamientos. Y para ir terminando, este es un trabajo realizado en perros y gatos, ¿sí? Donde se evaluó la estabilidad de las inmunoglobulinas, ¿sí? De los anticuerpos a un procesamiento térmico intenso como ser un extrusado y a la digestión, mejorando el score fiscal de digestibilidad y generando una inmunidad pasiva favorable tanto en perros como en gatos. Y como último trabajo, ¿sí? Está tan de moda la utilización o la relación intestino-cerebro. En este trabajo realizado en ratas, ¿sí? Demostraron la eficiencia del plasma secado por spray de porcino en los biomarcadores de inflamación neuronal y en el estrés oxidante.